Bueno, hola a todos, bienvenidos. Nuevo jueves de reunión. La verdad que hoy tenemos un programa muy interesante sobre colangitis esclerosante primaria. Estamos con la doctora Villamil, se va a conectar el doctor Sordá en un momento y vamos a comenzar con las conferencias del día de hoy. Vamos a presentar la primera conferencia a la doctora Natalia Sobenco, es médica hepatóloga del equipo de autoinmunidad del Hospital Italiano, que lidera la doctora Villamil. Así que, bueno, es una especialista excelente que nos va a deslumbrar con su presentación sobre colangitis esclerosante primaria y las variantes clínicas y los nuevos conceptos en esta entidad. Bienvenida, Natalia, muchas gracias. Bueno, gracias, Matías. Bueno, buenas tardes a todos. Podemos empezar, así no perdemos más tiempo. Bueno, la idea del día de hoy es un poco revisar durante esta charla los nuevos conceptos de una vieja enfermedad que todos ustedes conocen muy bien, que es la colangitis esclerosante primaria, y enfocarnos un poco en las variantes clínicas de la misma. Como todos ustedes saben, la colangitis esclerosante primaria es una colangiopatía inflamatoria y fibrosante que progresivamente afecta al árbol biliar. Característicamente genera en este árbol biliar una serie de cambios morfológicos que son descritos como múltiples estrecheces a lo largo de la vía biliar tanto intra como extrahepática, que se alternan con dilataciones segmentarias en aquellos segmentos entre las estrecheces. Muchas veces se asocia a lesiones de tipo pseudodiverticulares y esta irregularidad del árbol biliar intra y extrahepático da un aspecto de alteración arrosariada. Estos cambios del árbol biliar se pueden ver claramente en los estudios colangiográficos por diversas técnicas, por resonancia, por endoscopía retrógrada y también por colangiografía de tipo percutánea. En estos estudios se puede ver cómo aquella fibrosis obliterativa, que es básicamente el hallazgo a nivel de las anatomías patológicas de estos pacientes, tiene un correlato radiológico en las colangiografías. Sin embargo, la fibrosis obliterativa, esta denominación anatomopatológica de la lesión, no es mejor dicho, es una vía final común de diversos tipos de injuria que recaen sobre el árbol biliar. Y por eso es muy importante que al momento de avanzar o sospechar el probable diagnóstico de una colangitis esclerosante primaria, tengamos que pensar a la construcción de este diagnóstico inicialmente como un diagnóstico de exclusión, es decir, diversas patologías o condiciones clínicas pueden afectar y pueden dañar e injuriar crónicamente y dar un patrón de un síndrome colestásico a nuestros pacientes, de forma tal que se asemejan muchísimo en los hallazgos colangiográficos de imágenes principalmente a lo que sucede en la patología, en la colangitis esclerosante primaria. Diversas condiciones pueden afectar entonces el árbol biliar y tenemos que tenerlas en cuenta, desde las colangiopatías isquémicas, que usualmente vemos en el posttrasplante, pasando por aquellas colangiopatías tóxicas. También la presencia de litiasis a nivel coleociano generan colangiopatías obstructivas. Las anomalías congénitas, más raras, pero que vemos probablemente, pueden generar cambios similares a la colangitis esclerosante primaria. Y aquellas colangiopatías infecciosas, dentro de las cuales recordaremos, aunque ya no lo vemos con tanta frecuencia, la injuria biliar generada en fases avanzadas del HIV, pero que en la actualidad y en los últimos tiempos vimos evidenciado a raíz de las infecciones por COVID, que en muchos casos, en muchos pacientes tenían o presentaron este tipo de lesión, este tipo de colangiopatía asociada al COVID, y hay que tenerla en cuenta. Y después diversas otras causas de rango inmunológico. Por ende, entonces, la colangitis esclerosante primaria, en la construcción de este diagnóstico debemos asegurarnos la ausencia de otras causas
que podrían estar injuriando a nuestro paciente, que pueden mimetizar los mismos o similares hallazgos colangiográficos y que podrían tener potencialmente algún tratamiento que cambie la evolución de los pacientes. Cada etiología que acabo de mencionar claramente tiene una predilección por un sitio del árbol biliar. Como sabemos, en especial la colangitis esclerosante primaria afecta en general en la mayoría de los pacientes tanto a la vía biliar intrahepática como a la extrahepática. En un porcentaje de casos solo afecta a la extrahepática. Y el resto de todas estas patologías que hemos visto que injurian el árbol biliar muestran una predilección singular por un sitio. Sin embargo, la diferenciación al momento de ver una imagen colangiográfica muchas veces es muy sutil y se requiere obviamente de un ojo hiperentrenado para diferenciarlas. Entonces, la colangitis esclerosante primaria claramente nos genera un desafío diagnóstico cuando la sospechamos. Y la evaluación colangiográfica, ya sea a través de colangioresonancia o por vía endoscópica, es necesaria para establecer el diagnóstico. Obviamente, y debido a la invasividad y los riesgos del procedimiento, actualmente las guías y en la práctica clínica reconocemos al estudio por resonancia como el estudio de elección al momento de la búsqueda y aproximarnos al diagnóstico de esta entidad. El problema, como muchos estudios complejos de imágenes, es que la interpretación de los colangiogramas claramente recae sobre quién mira la imagen y la informa. Por ende, existe una gran variabilidad interobservador y también dependemos mucho de la expertise, básicamente, de quien esté observando e informando las imágenes. A pesar de esto, en reglas generales, la colangioresonancia resulta entonces la herramienta inicial de evaluación ante la sospecha de una colangiopatía y obviamente tiene un performance diagnóstica altamente buena. Ahora bien, ¿qué quedó el rol de la biopsia hepática que muchas veces a lo largo de este curso hemos traído acá como una herramienta fundamental en el diagnóstico de la mayoría de nuestras patologías inmunológicas? En el caso de la colangitis esclerosante primaria, en las biopsias hepáticas podemos encontrar lo que se denomina fibrosis concéntrica en la forma clásica onion skin, que básicamente es un hallazgo anatomopatológico donde se ve una fibrosis concéntrica en forma de catáfila de cebolla acompañada de daño a nivel del epitelio del colangiocito, sumado a un infiltrado principalmente mononuclear. Todo este cuadro histológico es un hallazgo característico de la CEP, pero lamentablemente infrecuente de encontrar. El rol de la biopsia hepática claramente tiene un rol preponderante y definitorio cuando sospechamos una posible afectación de la vía biliar intrahepática, o mejor dicho, de los pequeños conductos, ante pacientes con un síndrome colestásico con colangioresonancias normales. Por otro lado, continuando con este desafío que nos genera el diagnóstico de la CEP, a nivel inmunoserológico sabemos que tenemos anticuerpos que son frecuentemente detectados en nuestros pacientes con un grado variable de presencia. Entre ellos contamos con la posibilidad de encontrar anticuerpos antinucleares, anticuerpos antimúsculo liso y también los anticuerpos antineutrófilo o citoplasma de neutrófilos que pueden estar presentes con un grado de variabilidad bastante amplia. Sin embargo, claramente sabemos que ninguno de estos anticuerpos son específicos de enfermedad y en particular los ANCAs, que encontramos más frecuentemente como P-ANCA o P-ANCA típico, no son específicos de la patología y tampoco nos marcan pronóstico, y de hecho sí, el ANCA-P es un marcador presente en pacientes con patología, enfermedad inflamatoria intestinal concomitante. Entonces, si avanzamos en los diferentes fenotipos clínicos que puede tener la CEP,
en los diferentes diagnósticos diferenciales, podemos ver que estos fenotipos clínicos son amplios y diversos. Por un lado, la SEP clásica sabemos que se relaciona de forma directa con la enfermedad inflamatoria intestinal, siendo la forma más predominante. También tenemos una forma autoinmune, o mejor dicho, aquella que se acompaña de manifestaciones de hepatitis autoinmune. Otras formas donde no hay alteraciones colangiográficas y que solamente afectan aquellos pequeños conductos a nivel intrahepático. Por ende, la heterogeneidad clínica que podemos ver posiblemente reflejen diferencias en los mecanismos etiopatogénicos de la enfermedad, aunque con similares características clínicas, o simplemente son variaciones de una vía final común patogénica. Claramente esto no lo conocemos con exactitud. Y la colangitis esclerosante primaria asociada a la enfermedad inflamatoria intestinal la conocemos como la forma clásica de esta patología. Acá lo que se da, esta asociación, que claramente es fuerte, nos hace pensar y nos hace tratar de buscar o entender el porqué de este mecanismo o el porqué de esta asociación tan estrecha. Claramente sabemos que hay un vínculo muy estrecho entre el intestino y el hígado. Sabemos que la inflamación intestinal en estos pacientes podría influenciar al hígado a través de tanto movilización de células inmunológicas como cambios a nivel de la microbiota de estos pacientes, que a su vez generan o generarían tanto productos bacterianos como un medio claramente susceptible, y en esto está influenciado por el aumento de la permeabilidad intestinal que tienen estos pacientes, con la translocación de todos aquellos potenciales elementos que pueden injuriar o generar una respuesta inmunológica a nivel hepático. Y por otro lado, en los pacientes con SEP asociada a enfermedad inflamatoria intestinal, vemos que hay cambios a nivel de la homeostasis de las sales biliares, con un aumento en las sales biliares primarias principalmente, y eso podría tener una repercusión a nivel intestinal, y de hecho la microbiota podría inclusive modificar estas sales biliares y perpetuar de esta manera la inflamación a nivel del tubo digestivo. Con lo cual, este vínculo claramente es un vínculo estrecho que tenemos que tener en cuenta, que interviene en el origen de ambas patologías y de la fuerte asociación que tenemos entre ambas, y que obviamente también abre la puerta a futuras o potenciales terapéuticas relacionadas tanto con esta disbiosis característica en estos pacientes, como también en un pensamiento más a futuro de poder tener medicamentos que inmunomodulen ciertas células que intervienen en toda esta patogenia, como son los linfocitos Th17. Entonces, claramente hay una asociación muy fuerte entre la colangitis esclerosante primaria y la enfermedad inflamatoria intestinal. Hasta un 85% de pacientes con colangitis esclerosante primaria van a desarrollar o ya tienen al momento del diagnóstico una enfermedad inflamatoria intestinal. Sin embargo, la relación inversa, es decir, aquellos pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal que desarrollan una colangitis esclerosante primaria, claramente es mucho menor, oscila según los reportes entre un 5 a un 8%, aunque a veces una menor cantidad de acuerdo de dónde provengan los datos. Pero no tenemos ninguna duda que existe esta fuerte asociación entre ambas patologías. Y en relación a qué tipo de enfermedad inflamatoria intestinal expresan estos pacientes, la mayoría de los mismos tienen un fenotipo similar a la colitis ulcerosa, menos frecuentemente expresan una enfermedad de Crohn, y en un 5% de los pacientes presentan, y vamos a ver, colitis de tipo indeterminado. La colangitis esclerosante primaria, a su vez, es una expresión extraintestinal de la enfermedad inflamatoria intestinal. Básicamente, ustedes saben que la enfermedad inflamatoria intestinal tiene diversas manifestaciones extraintestinales y extraintestinales, básicamente, sobre todo a nivel articular, a nivel ocular, a nivel de piel. A nivel hepático, la colangitis esclerosante primaria claramente tiene
un peso, por lo que acabamos de ver, pero a su vez también la presencia de enfermedad grasa hepática es muy frecuente en estos pacientes. Hasta la mitad de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal van a experimentar en algún momento de su proceso evolutivo al menos una manifestación extraintestinal. Y de hecho, hay algunas de ellas, sobre todo las relacionadas con manifestaciones articulares, como puede ser la espondilitis anquilosante o la sacroileitis, los procesos de la cámara anterior del ojo, como la uveitis anterior, las ulceraciones orales, el eritema nodoso o el pioderma gangrenoso, que tienen una relación estrecha y están asociadas a la actividad inflamatoria intestinal que tenga ese paciente. Entonces, ¿qué tipo o qué fenotipo distingue, si tiene alguna forma distintiva, el fenotipo de la enfermedad inflamatoria intestinal de una enfermedad inflamatoria intestinal aislada? Es decir, ¿existe un fenotipo diferente en nuestros pacientes con CEP que asocian enfermedad inflamatoria intestinal? Y la respuesta es que sí. Y claramente eso se conoce y se sabe que la enfermedad inflamatoria intestinal asociada a la CEP tiene un rasgo distintivo. Principalmente tiene una extensión mayor que se centra a nivel colónico en una forma de pancolitis y predomina la afectación principalmente del colon ascendente. A su vez, también suelen tener respeto en la mayoría de los casos por la parte rectal, y el hallazgo de una ileitis por reflujo suele ser frecuente. Como vimos, la mayor parte de nuestros pacientes van a expresar una colitis ulcerosa. En menor cantidad van a tener un fenotipo distinguible o similar a una enfermedad de Crohn, donde el fenotipo también va a ser disímil a la enfermedad de Crohn aislada. En este caso, el paciente va a tener menos chance de tener una estenosis o cuadros fistulizantes, pero ambas patologías, y en esto pensemos en la enfermedad inflamatoria intestinal asociada a la SEP globalmente, claramente suelen tener una evolución subclínica, es decir, nuestros pacientes van a tener pocos síntomas y probablemente tengan en las biopsias, como está descrito, en las biopsias colónicas, actividad inflamatorias leves, pero no evidenciadas por la clínica del paciente. Por ende, la colonoscopía y el seguimiento de estos pacientes es claramente fundamental. La toma de biopsias seriadas es esencial en todos los pacientes al momento del diagnóstico y después en el seguimiento a largo plazo. Y esto es así porque el incremento del riesgo de cáncer colorectal en esta población es dramático, y de hecho es mucho mayor el riesgo de cáncer de colorectal de la población con CEP, CU o CEP, enfermedad inflamatoria intestinal, que inclusive la que tiene los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal aislada. Pero por otro lado, los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal tienen de por sí alteraciones, muchas veces transitorias, de los valores de las enzimas hepáticas. Esto se da en alrededor de un 30% de los pacientes, donde pueden fluctuar tanto las transaminasas como la fosfatasa, y en un 5% de estos aproximadamente suelen tener la expresión bioquímica terminó siendo una colangitis esclerosante primaria, con lo cual detrás de las alteraciones bioquímicas que usualmente uno podría encontrar, también habría que investigar otras causas, obviamente más allá de la colangitis esclerosante primaria, como puede ser la enfermedad grasa hepática o hepatitis virales. Y de hecho, los pacientes con enfermedad inflamatoria tienen una mayor prevalencia de esteatosis hepática no alcohólica o de enfermedad grasa no alcohólica, y característicamente se ha visto que estos pacientes tienen menor asociación con los factores clásicos de riesgo metabólico. Quizás el desarrollo de la patología grasa hepática en estos pacientes estaba más relacionado con el uso crónico de corticoides y también con una relación estrecha con ciertas cirugías previas resectivas intestinales. Quizás exista en estos pacientes un rol vinculado con la actividad inflamatoria intestinal y modulada de alguna manera por esta disbiosis intestinal y una influencia de toda esta actividad inflamatoria intestinal sobre el hígado. Pero por otro lado también
la colangitis esclerosante primaria se vio que en algunos pacientes sería un factor protector contra el desarrollo de hígado graso no alcohólico. Esto se vio en una serie de pacientes de hace unos años atrás, donde el hígado graso era menos frecuente en aquellos pacientes con colangitis esclerosante primaria asociada a enfermedad inflamatoria que a aquellos pacientes sin colangitis esclerosante primaria. Entonces, ¿cómo sería la evolución normal o la historia natural de la colangitis esclerosante primaria? Claramente tiene un tiempo evolutivo largo. En general, cuando el paciente nosotros lo diagnosticamos porque tiene una elevación asintomática o oligosintomática, un síndrome colestásico y ya tiene presencia de las alteraciones colangiográficas descriptas, ya el paciente tiene evidencia, por ende, de fibrosis biliar. Y se cree, por ende, que el proceso o el periodo entre que se instala la enfermedad en ese paciente hasta que se encuentran los hallazgos colangiográficos, que son la herramienta para generar o para tener el diagnóstico, el periodo es claramente de latencia entre la instalación de la enfermedad y los hallazgos colangiográficos podría ser largo. Bien, entonces, lo que les contaba, claramente la historia natural de la colangitis es larga. Y de hecho, entonces, a su vez también uno asume, la mayoría, muchos de estos pacientes, hasta un 85%, van a tener, o van a expresar al momento del diagnóstico de la SEP, una enfermedad inflamatoria intestinal, con lo cual también se cree que el periodo o el tiempo de la enfermedad inflamatoria intestinal es un periodo largo y con pocos síntomas. Como les decía, el proceso evolutivo de la SEP claramente es largo y los pacientes pueden desarrollar complicaciones ya asociadas a la hepatopatía crónica instalada en un tiempo variable entre 15 a 20 años. Pero obviamente, más allá de esto, hay ciertos eventos clínicos que marcan claramente y cambian el pronóstico en estos pacientes, y que hablar del mayor riesgo de malignidad que tienen, como hemos visto, asociados, por ejemplo, al mayor desarrollo de carcinoma colorectal, pero también asociado al mayor riesgo de desarrollo de colangiocarcinoma o cáncer de vesícula. Entonces, el abordaje global de un paciente con una enfermedad inflamatoria intestinal conocida y que presenta una alteración bioquímica hepática, en principio debería ser de la siguiente manera. Probablemente estos pacientes tengan un seguimiento exhaustivo por sus médicos de cabecera. Básicamente se hacen pruebas de laboratorio donde si hay alguna alteración, uno haría una especie de abordaje como hacemos con todos los pacientes, descartando las causas que pueden generar y según la alteración que presente. En caso de que el patrón claramente sea colestásico o predomine o ante alguna otra particularidad clínica del paciente, uno debería avanzar con un estudio colangiográfico para definir o no la posibilidad de afectación al menos del árbol biliar de mediano y de gran tamaño. Si esto no fuera positivo, uno debería descartar, aunque si bien en este algoritmo habla acá de descartar, nosotros sabemos que en general uno descarta otras causas inicialmente, uno debería pensar en otras causas o considerar la posibilidad de que haya una SEP de pequeños conductos, con lo cual uno debería avanzar eventualmente con una biopsia. En relación a la historia natural, pero teniendo en cuenta 3 elementos, entre ellos los síntomas derivados de la enfermedad del hígado y los movimientos de la fosfatasa. En segundo lugar, la actividad de la enfermedad inflamatoria y la progresión de la enfermedad hepática en sí. Vemos que muchos pacientes van a oscilar en los niveles de fosfatasa. Y eso hace que muchas veces podemos encontrarnos con pacientes con escasos síntomas o con valores de fosfatasa inclusive normales. En relación, por otro lado, a la actividad inflamatoria intestinal y su comportamiento en relación a la colangitis esclerosante primaria, claramente la enfermedad colónica o la actividad inflamatoria de esa enfermedad colónica, que como vimos en la mayoría de las veces
en en esta asociación tan estrecha que tienen ambas patologías, suele tener una evolución mucho más benigna. Las activaciones inflamatorias del intestino suelen ser totalmente independientes en relación a la evolución de la enfermedad hepática. Y por otro lado, hay eventos clínicos que los pacientes pueden tener a lo largo del desarrollo de la patología, de la evolución de la enfermedad, y entre ellos la colangitis bacteriana suele ser un evento clínico claramente que hay que jerarquizar porque afecta la evolución y además genera que la enfermedad ante la repetición de estos eventos tenga una progresión mayor. Entonces, ahora hablando del rol de la colangitis bacteriana en estos pacientes, se sabe que a nivel de la bilis de los pacientes con SEP y principalmente aquellos que tienen lesiones dominantes de la vía biliar, se encuentran gérmenes, principalmente enterobacterias del tubo del tracto digestivo. Cada evento de colangitis bacteriana en estos pacientes, obviamente, es que genera un cuadro de exacerbación de los elementos inflamatorios con elevaciones de glóbulos blancos, de proteína C reactiva, de bilirrubina, y estos eventos clínicos claramente no son gratuitos en los pacientes. Son responsables de la progresión del daño biliar y también son responsables de la progresión de la fibrosis. Con lo cual, el manejo adecuado de cada evento infeccioso en los pacientes con SEP es necesario, es mandatorio y hay que tenerlo en cuenta. Por otro lado, esto es simplemente un hallazgo tomográfico de cómo se podía llegar a ver durante un evento de colangitis bacteriana la vía biliar con signos claros de colangitis activa, con ensanchamiento de la pared que realza, etc. Como dije previamente, estos pacientes tienen claramente un riesgo de malignidad, un riesgo mayor de malignidad asociado a diversos tumores, entre ellos el colangiocarcinoma, el carcinoma colorectal como ya vimos, y demás. En relación al colangiocarcinoma, estos pacientes tienen un mayor riesgo de desarrollarlo. La mayoría de los pacientes, o mejor dicho, hasta la mitad de los pacientes van a desarrollar el colangiocarcinoma dentro del primer año del diagnóstico de la SEP. La localización principal del colangiocarcinoma en estos pacientes suele ser la región periliar y hay ciertos factores de riesgo relacionados con esto, entre ellos la edad avanzada, efectos masculinos, la historia previa de colangiocarcinoma en la familia, etc. En la forma de SEP de pequeños conductos, raramente está asociada al desarrollo de colangiocarcinoma y la sospecha fundamental ante cualquier paciente que tenga un cambio abrupto de su estatus clínico o alguna nueva estrechez o alguna progresión en alguna estrechez ya conocida por colangiografía, nos tienen que hacer pensar a la posibilidad de que haya desarrollado un colangiocarcinoma, que sabemos que el diagnóstico claramente es un desafío porque no contamos con ninguna herramienta altamente específica y sensible para evidenciar o la detección, digamos, al menos por imágenes claras, de que esa estrechez dominante sea un colangiocarcinoma. En relación a esto, se recomienda una vigilancia anual con colangiografía en aquellos pacientes con SEP de grandes conductos, y el marcador 19-9, que siempre es un tema a discutir en las guías y en general recomendado por recomendaciones por expertos, no se recomienda debido a su débil performance diagnóstico, debido a que vemos que hay una marcada variabilidad del marcador y que inclusive ante situaciones o ante el desarrollo de colangiocarcinoma, este marcador puede estar, de hecho, normal. El marcador suele estar influenciable y se eleva ante situaciones clínicas como colangitis bacterianas. Por ende, la recomendación principal es en estos pacientes hacer una vigilancia anual con un estudio por imágenes. Por otro lado, tenemos en estos pacientes la problemática de que tienden a desarrollar más pólipos vesiculares que la población en general, y esto entraña un mayor riesgo del desarrollo de un carcinoma de vesícula. En este caso, lo más importante a considerar
en relación al riesgo de malignidad es el tamaño de esos pólipos vesiculares y se recomienda la colecistectomía en aquellos pacientes que tengan pólipos mayores de 8 milímetros. En los más pequeños, la recomendación es un seguimiento ecográfico. En relación al cáncer colorectal, como les comenté, estos pacientes tienen claramente un aumento dramático de la incidencia del carcinoma colorectal y está asociado principalmente a la extensión de la enfermedad, es decir, a la pancolitis y a la duración de la enfermedad intestinal. Se da, por ende, a diferencia del carcinoma colorectal, de otros grupos de pacientes a edades más jóvenes, y la localización más frecuente suele ser el colon proximal, con lo cual la vigilancia con una videocolonoscopía debe hacerse cada año o cada 2 años como screening. Y como estos pacientes también desarrollan con el tiempo cambios evolutivos hacia una cirrosis hepática, el hepatocarcinoma en estos pacientes debe hacerse una vigilancia estrecha, como hacemos con el resto de los pacientes, con ecografías cada 6 meses. Básicamente, a lo largo del tiempo, las causas de mortalidad en los pacientes con CEP han ido cambiando o han ido disminuyendo la muerte por causa hepática, y se ven en estos estudios desde la década del 80 hasta mediados del 2010 aproximadamente, 2010-2015, como el impacto, mejor, en relación a la muerte por causa hepática disminuyó, y claramente la indicación, o al menos los pacientes que llegaron a un trasplante hepático, fue de alguna manera en aumento en principio. Entonces, hay otra forma, dejamos atrás el fenotipo de la CEP clásica y podemos pensar en aquellos pacientes que no tienen hallazgos característicos en las colangiografías, pero que sí mantienen un patrón colestásico, y la sospecha en estos pacientes, cuyos datos más relevantes nos los dará la biopsia, es la posibilidad de que tengan una CEP de pequeños conductos. Y acá nos preguntamos, y se pregunta la literatura médica, básicamente, si esto es una entidad diferente, y si básicamente es, o si es una fase inicial muy temprana de lo que luego será una CEP de grandes conductos. Los hallazgos típicos, ya los conocemos, son los clásicos, la fibrosis obliterativa con el componente inflamatorio. Claramente también puede haber cambios relacionados con la colestasis, es decir, metaplasias de los hepatocitos que se evidencian por citocreatina 7, o a su vez también podemos ver cómo acá la fibrosis concéntrica casi anula y disminuye un conducto biliar y demás. Todo esto son hallazgos típicos en las biopsias hepáticas en aquellos pacientes con colangiografías totalmente normales. Lo que se sabe de la CEP de pequeños conductos es que tiene una evolución más benigna, también predomina en el sexo masculino como la CEP clásica, y que en un porcentaje variable de pacientes puede progresar un fenotipo de grandes conductos. Tiene también una fuerte asociación con la enfermedad inflamatoria, y algo no menor es que la ocurrencia o la posibilidad de desarrollar un colangiocarcinoma es claramente más rara. Hay 2 fenotipos en particular que cuando uno está frente al paciente uno tiene que pensarlos, porque claramente primeramente tienen otro tipo de tratamiento y son claramente respondedores al tratamiento esteroideo. Estamos hablando de la CEP asociada a la hepatitis autoinmune, y por otro lado aquella colangitis esclerosante que simula una CEP, pero sin embargo está asociada a una patología sistémica como la IgG, como la enfermedad por IgG4. Para hablar primeramente de la CEP asociada a la hepatitis autoinmune, hay un grupo de adultos que se comportan de esta manera, presentando algunos rasgos bioquímicos y además también en histología de hepatitis autoinmune. De hecho, también hay una asociación, o mejor dicho, una frecuencia de un 10% en pacientes con hepatitis autoinmune que tienen hallazgos colangiográficos consistentes con una CEP. Suele ser esta presentación más inflamatoria, suele ser
en aquellos pacientes más jóvenes, claramente que la edad en la que vemos afectados a los pacientes con la SEP clásica, la enfermedad inflamatoria en esta asociación SEP más hepatitis autoinmune suele ser más frecuente en relación a los pacientes con hepatitis autoinmune, y los niveles de transaminasas e inmunoglobulina G claramente son más altos que los que hallamos en los pacientes con una SEP clásica. Y como un dato relevante, estos pacientes son beneficiados en principio por el tratamiento inmunosupresor, inicialmente con corticoides. Al menos esto lo muestra la mayoría de los trabajos, que hay que decirlos, no son tan numerosos y la mayoría son retrospectivos, que vuelcan, digamos, esta información acerca de la posibilidad de una mejor evolución en estos pacientes en particular con el tratamiento inmunosupresor. Pero también hay que tener en cuenta que la hepatitis autoinmune y la SEP comparten ciertas características que hacen que el diagnóstico se vuelva claramente más difícil. Ambas patologías pueden tener un hipergama, tienen, como ya vimos, la presencia de autoanticuerpos, ambas patologías, un componente de interfaz en biopsia y hipertransaminasemia de diferente cuantía. Por ende, algunas guías y estudios recomiendan o sugieren que la presencia de una hepatitis interfase moderada severa definiría la coexistencia de una hepatitis autoinmune. Por ende, el pensamiento acá es que claramente la biopsia en aquellos pacientes que uno sospecharía la asociación con una forma de hepatitis autoinmune es mandatoria. Y esto está en relación a que, y lo vamos a ver con Camila probablemente después, en un principio o hace un tiempo se pensaba que quizás la SEP, asociada a hepatitis autoinmune, podría ser una entidad totalmente distintiva. Sin embargo, lo que podemos ver, y eso lo vemos desde la pediatría, es que muchos niños que inicialmente tienen la expresión de la hepatitis inmunomediada, con los años, a medida que crecen, van adquiriendo ciertas características de patología biliar, que al avanzar en edad terminan manifestando un fenotipo clínico mucho más parecido y mucho más definido hacia una colangitis esclerosante primaria. Y esta evolución muchas veces coincide con el desarrollo de patología inflamatoria intestinal, y a medida que cambian las características clínicas de estos pacientes, van perdiendo de alguna manera esa respuesta inicial bioquímica a la inmunosupresión y se vuelven refractarios y adquieren este fenotipo más relacionado y más definido de colangitis esclerosante primaria. Con lo cual, actualmente lo que se piensa, o lo que uno debería quizás pensar, es que quizás no las superposiciones, o lo que encontramos como, o pensamos en un momento que podría ser una entidad definida de overlap o de superposición, quizás sea un espectro continuo de enfermedad dentro de un proceso de enfermedad, donde las características clínicas van variando asociado al paso del tiempo. Por otro lado, y para ir ya finalizando, el fenotipo que no hay que nunca olvidar es aquel, o la entidad que no hay que olvidar, es aquella que se denomina colangitis esclerosante asociada a la enfermedad por IgG4, que claramente tiene un tratamiento específico y, como les decía previamente, responde al tratamiento corticoide, con lo cual hace necesaria que la pensemos, porque cambia completamente el pronóstico de estos pacientes. Alrededor de un 10-15% de pacientes con SEP sabemos que tienen niveles elevados de IgG4 sérica. Ahora bien, claramente, y esto es fuerza de evidencia y está descrito en las guías, todos los pacientes en los cuales uno sospecha una SEP debemos medir los niveles séricos de IgG4 para excluir de alguna manera esta patología asociada. La colangitis esclerosante asociada a esta patología sistémica, que es de IgG4, tiene características específicas. Claramente los niveles de IgG4 es uno de ellos, aunque veremos que no son consistentes.
tienen un patrón de infiltración en los tejidos por una gran cantidad de células plasmáticas que marcan para esta inmunoglobulina, pero sobre todo tiene una frecuente asociación, y esto es un dato clínico a valorar y a tener en cuenta en la búsqueda de patología asociada de pancreatitis autoinmune. Y no debemos olvidarnos que es una manifestación biliar de una enfermedad sistémica. A diferencia de los pacientes clásicos de colangitis esclerosante primaria, esta patología, la colangitis esclerosante asociada a IgG4, tiende a afectar al sexo masculino de igual manera, pero tiene una edad de presentación más tardía que la CEP, básicamente. Tiene una alta frecuencia de asociación con pancreatitis autoinmune y no tiene relación, a diferencia de la CEP clásica, con la enfermedad inflamatoria intestinal. Y claramente lo que cambia y lo que nos cambia a nosotros al momento de diagnosticarla es que responde a corticoides. La construcción del diagnóstico es complejo y hay que ensamblar diversos elementos que van favoreciendo la presunción diagnóstica de esta posible patología. Los criterios diagnósticos son varios, similares a otras patologías, en este caso los hallazgos colangiográficos, sumado a la elevación de los niveles séricos de IgG4. La biopsia es fundamental y la coexistencia con otras enfermedades asociadas claramente muchas veces nos sirven de herramienta o al menos de pistas al momento de evaluar a estos pacientes. Y el tratamiento esteroideo cambia la evolución de esta patología, que es muy similar en cuanto a sus hallazgos colangiográficos a la CEP. Acá vemos a la izquierda una CEP con su aspecto arrosariado clásico y a la derecha las estenosis más alargadas y las dilataciones supraestenóticas características de la patología asociada a IgG4. Hay una clasificación colangiográfica que básicamente nos sirve porque cada vez que encontramos estructuras y en diversas posiciones a nivel o en diversas localizaciones de la vía biliar intra o extrahepática nos hacen pensar en posibles diagnósticos diferenciales, que siempre tenemos que pensar en todos estos pacientes con este tipo de patología. Y acá vemos en la vida real un poco el colangiograma, cómo se ve distintivamente una CEP a la izquierda de una patología por IgG4. El aumento sérico del IgG4, que está dentro de una de las herramientas o elementos que nos sirven para favorecer el diagnóstico de esta entidad, sabemos que el 10% de los pacientes con colangitis esclerosante y aún con IgG4 tienen valores debajo del nivel normal, e inclusive, por otro lado, pacientes con CEP pueden tener valores elevados de IgG4, con lo cual este marcador nos ayuda, pero no nos excluye el diagnóstico en caso de estar en una cantidad baja. Y no olvidar que es parte de un espectro, una enfermedad sistémica, que a fines prácticos, y para esta clase no vamos a avanzar en esto, pero la IgG4 tiene diversos órganos, casi todos, hígado, glándulas salivales, obviamente, pulmones, riñones, etcétera, que se ven afectados. Y para ir terminando, el tratamiento de la colangitis esclerosante primaria, que no es el objetivo de la charla, pero hay que nombrarlo, claramente todos sabemos que lamentablemente no hay una droga reconocida para el tratamiento de la CEP. Las recomendaciones actuales de las sociedades internacionales hablan de que uno puede, a diferencia de otros años, indicar el ácido uso desoxicólico en una dosis intermedia a estos pacientes, pero sabemos que claramente no hay fuerza de evidencia en relación a que esta medicación, a diferencia de lo que ocurre en CBP, cambie la sobrevida en estos pacientes. Y a futuro vamos a tener un montón de nuevas drogas, muchas de las cuales ya conocemos y vimos de la charla de Juan en relación a drogas de segunda línea en CBP, que dado su efecto colerético, su efecto inhibidor sobre la síntesis de ácidos biliares, pueden tener un papel en el futuro en los pacientes con colangitis esclerosante primaria. Y para ir concluyendo, vimos que a lo largo de la charla, claramente la colangitis esclerosante primaria nos enfrenta a un desafío diagnóstico. La evolución vimos que puede ser variable, que tiene diversos fenotipos clínicos que son distintivos, pero complejos.
La forma clásica de la cepa, asociada a la enfermedad inflamatoria intestinal, es la forma más prevalente. Siempre hay que pensar y considerar causas secundarias que puedan estar generando cambios de tipo de colangitis esclerosante que no sean una CEP. Obviamente también tenemos que pensar en causas de colangitis asociadas a enfermedades sistémicas, porque ese abordaje claramente terapéutico es diferente. Y en estos pacientes, como en otras patologías autoinmunes, hay necesidades insatisfechas, en este caso particular, en relación a los tratamientos específicos de la enfermedad, y eso veremos en el futuro si tendremos algún tipo de novedad. Y esto está dado también de la gran complejidad en la patogenia que tiene esta enfermedad, que dificulta obviamente la posibilidad, o ha dificultado hasta el momento, la posibilidad de encontrar un tratamiento claramente eficaz. Por último, siempre hay que pensar en el abordaje multidisciplinario de esta patología, porque vimos que intervienen no solamente nosotros como hepatólogos, sino intervienen médicos relacionados a estudios por imágenes, anatomopatólogos, cirujanos, gastroenterólogos que hacen endoscopías y intervenciones de ese tipo, así que el abordaje multidisciplinario de la patología es fundamental. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias Natalia, brillante la presentación, la verdad que contundente la cantidad de información y muy bien explicado, un tema súper complejo, así que te agradecemos.